Hola a todos, el día de hoy vamos a hacer una breve y corta revisión sobre equilibrio ácido-base. Para tener en cuenta, este es uno de los temas más importantes de la fisiología eh, y de la homeostasis del cuerpo, tanto para la vida diaria, para la vida clínica diaria, como para los exámenes, tanto de la escuela de medicina o exámenes para ingresar a especialidad. Pero muy seguramente vamos a encontrar preguntas sobre equilibrio ácido-base referente a los exámenes de USMLE, tanto en el Step 2 CK como en el Step 3 van a encontrar sí o sí preguntas sobre equilibrio ácido-base. Es más, en el Step 3, que es un examen de 2 días, en el segundo día hay un bloque con casos clínicos que es seguro, al menos uno va a ser referente al equilibrio ácido-base. Así que vamos a ello, vamos a hacer todo esto de la forma más sencilla y didáctica posible. Ahora, para hablar de equilibrio ácido-base, primero tenemos que saber si estamos ante una alcalosis o si es una acidosis. Y eso lo vamos a determinar por una gasometría arterial, ABG, se le denomina acá por Arterial Blood Gas. Tenemos los valores normales acá como referencia. Pero hay que tener en cuenta que todo varía de paciente a paciente. Hay personas, por ejemplo, con enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que desde ya ellos tienen su base o su pH base es muy cercano al borde menor. Entonces, cambios en el pH, si por ejemplo el paciente tiene siempre un pH de 7,35 que pasa a 7,44, es un paciente que va a tener alcalosis, lo más probable. Aunque esté dentro de la normalidad según el laboratorio, hay que analizar siempre los casos de paciente a paciente, ¿no? Entonces, para saber si es una acidosis, nos vamos a fijar en el pH, tanto para distinguir una acidosis como una alcalosis. Ahora, si mi pH es bajo, es una acidosis. Si mi pH es alto, es una alcalosis. Luego tengo que ver la causa de esta acidosis o la alcalosis. ¿Y qué tengo que hacer? Tengo que fijarme en el bicarbonato. El bicarbonato, que va de 22 a 26 miliequivalentes, vamos a ver si tiene algún tipo de cambio en la gasometría arterial. Si tengo un paciente con acidosis, es decir, con un pH bajo, que el bicarbonato aumentó, vamos a poner acá que disminuyó. Si mi bicarbonato disminuye, es una acidosis metabólica. Si mi bicarbonato aumentó, es una acidosis respiratoria. Ahora, eso es todo lo que tengo que saber. Puedo hacer mi tratamiento con esto. Hay otro paso más que tenemos que dar para entender bien el equilibrio ácido-base. Si esto no está compensado o si está compensado. Generalmente la compensación empieza después de las 24 horas del inicio de la causa o de la patología que está causando este desequilibrio ácido-base. Entonces tenemos que saber si compensa o no. En un paciente con acidosis metabólica, nosotros utilizamos una fórmula que se llama la fórmula de Winter para saber si el paciente está compensando. ¿Cuál es esa fórmula? Se va a multiplicar 1,5 por el bicarbonato que me sale en la gasometría arterial más 8. Ese resultado tiene que ser igual a mi PACO, a mi presión de CO2. Claro que no todo es exacto, entonces hay un rango
de más menos 2. ¿Ok? Entonces, supongamos, ¿no? Tenemos una acidosis metabólica donde mi bicarbonato disminuyó a 20. Entonces, 1.5 por 20 es igual a 30. Más 8 son 38. Si mi PACO es 38, más menos 2, ¿verdad? Llegaría hasta 40. O hasta 30, de 36 a 40. Ese es el CO2 que yo espero en la gasometría. ¿Qué pasa si yo estoy por encima de esto? Es decir, tengo 50 de CO2. ¿Qué pasaría aquí? Si yo tengo más de 2 o me paso de esta fórmula, no quiere decir que no está compensando. Es decir, que tengo una acidosis mixta. Vamos a poner aquí, si tengo más de 2 diferencia, es igual a una acidosis mixta. Es decir, que es una acidosis metabólica más una acidosis respiratoria. Si mi CO2 es demasiado bajo, si esto es demasiado bajo, voy a tener la acidosis metabólica más una alcalosis respiratoria. Eso es lo que va a suceder. ¿Ok? Entonces, eso es lo que debemos saber o cómo debemos llegar al final de la respuesta sobre la acidosis metabólica. Saber si está compensado o no y si puedo tener una acidosis mixta, ¿no? Como les acabo de explicar. Ahora, ¿qué pasa en el caso de una acidosis respiratoria? En la acidosis respiratoria quiere decir que mi dióxido de carbono está muy aumentado. Y lo que hace el cuerpo es tratar de compensarlo diciendo al riñón, hey, no elimines bicarbonato porque tenemos demasiado CO2, entonces tenemos que compensar. Ahora, ¿cómo yo sé si esto está funcionando o si mi cuerpo lo está compensando correctamente? En la acidosis respiratoria tenemos dos fases. Tenemos una fase aguda y tenemos una fase crónica. ¿Okay? En la fase aguda, por cada milímetro de mercurio que me aumenta el CO2, mi bicarbonato debería estar aumentado 0.1 de bicarbonato, ¿verdad? Tratando de compensar. Entonces, por ejemplo, digamos que este paciente, si yo sé que mi normalidad de CO2 es de 35 a 45 y en teoría acá mi acidosis respiratoria, es decir, que la tengo elevada, vamos a decir que tengo 50. ¿Okay? Es decir, que esto ha aumentado 5 milímetros de mercurio de CO2, por ende 5 por 0.1 es 0.5. Es decir, que el cambio de mi bicarbonato va a ser mínimo. Digamos que estaba en 25, va a estar en 25.5. O sea, es una fase aguda. Es una fase que no me va a compensar. La fase crónica es la fase compensatoria. Entonces, acá me va a aumentar por cada milímetro de mercurio que aumentó el CO2, mi bicarbonato me va a aumentar 0.35. Es decir, en el mismo caso, o por ejemplo, digamos que aumentó 10. Aumentó 10 el PACO, mi bicarbonato va a aumentar 3.5. Es decir, si estaba en 25, mi bicarbonato va a pasar
a 28.5, es decir, me está compensando. Y esto va a ser mi bicarbonato. Y mi dióxido de carbono, si aumentó 10, digamos que va a estar en 55. ¿Ok? Entonces, en ese caso, mi acidosis respiratoria está siendo compensada por el cuerpo, por mi buffer renal, que va a estar impidiendo la excreción de bicarbonato, más bien acumulando el bicarbonato. Entonces, eso es todo en cuanto a la acidosis. Ahora pasemos a la alcalosis. En la alcalosis respiratoria, el pH va a estar elevado, como ya revisamos. Ahora vemos el bicarbonato, muy importante. Si mi bicarbonato disminuye, ¿qué pasa también si mi bicarbonato aumenta? Si mi bicarbonato disminuye, es una alcalosis respiratoria. Y si mi bicarbonato aumenta, es una alcalosis metabólica. ¿Ok? Y de nuevo vemos si hay compensación o no. Es muy importante ese paso extra para poder distinguir bien las causas. Entonces, pasa algo muy similar. Vamos primero con la parte de alcalosis respiratoria. ¿Cómo sé yo si está compensado o no? Asimismo, como explicamos acá, la alcalosis respiratoria va a tener dos fases. Va a tener una fase aguda y va a tener una fase crónica. La crónica es la compensatoria, recuerden. Ahora, en la fase aguda o no compensatoria, por cada milímetro de mercurio que me aumente que me disminuya el CO2, va a disminuir mi bicarbonato 0.2. Aquí baja el dióxido. Entonces baja el dióxido y baja el bicarbonato. ¿Ok? Entonces mi cuerpo excreta más bicarbonato, mis riñones excretan más bicarbonato porque mi presión de dióxido de carbono está disminuyendo, ¿verdad? Tengo una alcalosis, mi pH está elevado. Ahora, eso es en la fase aguda. ¿Qué pasa en la compensación o en la fase crónica? Por cada milímetro de mercurio que disminuya mi dióxido de carbono, mi bicarbonato va a aumentar 0.5. Esos son 1000 equivalentes de bicarbonato. Entonces hagamos el mismo ejemplo que hicimos acá. Digamos que me disminuyó, mi presión de dióxido de carbono disminuyó 10. 10 por 0,5, mi bicarbonato va a disminuir en 5 para compensarme. Entonces, por ejemplo, si me disminuyó 10, entonces tengo de presión de dióxido de carbono 25, es decir que está disminuido. Esos 10 los voy a multiplicar por 0.5, es decir que mi bicarbonato va a tener 5.000 equivalentes menos. Y si estaban 22, que es la normalidad, 22 menos 5, mi bicarbonato va a ser de 17.000 equivalentes. Entonces así yo sé que mi cuerpo ha compensado. ¿Okay? Eso es en la parte respiratoria. Tenemos una fase aguda, la fase crónica compensatoria. Y la alcalosis metabólica, donde mi bicarbonato está aumentado, vamos a hacerla acá, que no tengo espacio. Por cada 1000 equivalentes de bicarbonato que aumente, el bicarbonato, mi presión de dióxido de carbono va a aumentar 0.7 milímetros de mercurio. Aumenta 0.7 milímetros de mercurio. Entonces,
por ejemplo, mi bicarbonato aumentó 10. Pasó, digamos que la normalidad del paciente es 25, pasó a ser 35 mil equivalentes en la gasometría. Es decir, que tengo 10 de más. 10 por 0,7 va a ser 7 milímetros de mercurio. Entonces, mi presión de dióxido de carbono, que estaba en 45, digamos, me va a aumentar 7. Va a pasar 45 más 7, 52 milímetros de mercurio. Entonces, yo sé que mi cuerpo está compensando en ese momento. ¿Ok? Entonces, asimismo, como revisamos en la parte de acá sobre la acidosis metabólica, esta tiene digamos un rango de más menos 2. ¿Ok? Puede ser que esté en 54, puede ser que esté en 50 y siga siendo adecuada la compensación. Y asimismo, si yo tengo más de 2 de diferencia, estoy antes perdón, una alcalosis metabólica más una acidosis respiratoria. Es decir, es combinada aquí. Tengo una alcalosis metabólica más una acidosis respiratoria. ¿Por qué? Porque me acumula dióxido de carbono de más de lo que en teoría mi cuerpo debería estar compensando. Y si es demasiado bajo, si el dióxido de carbono es demasiado bajo, dijimos que estaría en más menos 2. Digamos que podría ser de 50 a 54, pero digamos que es 40. Entonces está demasiado bajo. Entonces estamos ante una alcalosis metabólica más una alcalosis respiratoria. ¿Ok? Entonces, eso es el resumen del día de hoy. Vamos a hacer un par de ejemplos porque yo sé que esto se pone un poco tedioso. Ya cuando hacemos ejemplos es un poco más sencillo de comprender. Entonces voy a hacer un par de ejemplos el día de hoy. Podemos hacer preguntas sobre pacientes con desequilibrio ácido-base en un video posterior, pero solo para que la práctica de ejemplos sirva, para que se den cuenta que podemos comprender la teoría. Podemos entender este video, hacer un resumen en nuestras casas y comprender el tema por completo, pero si no lo aplicamos, si no hacemos ejemplos, si no practicamos con pacientes reales, se nos va a olvidar. Es normal. Bueno, vamos a hacer paciente... Perdón. Paciente A. Mi paciente A va a tener un pH de 7.3. Mi bicarbonato en este paciente va a ser de 14 mil equivalentes por litro. Mi presión de dióxido de carbono va a ser de 30 milímetros de mercurio. Y mi presión de oxígeno va a ser 95 milímetros de mercurio. ¿Por qué es importante, por ejemplo, acá también pusimos el valor normal de la presión de oxígeno? Porque esto nos permite distinguir si la muestra es arterial o es venosa. Solo para eso. Y bueno, para ver si el paciente necesita soporte de oxígeno también, ¿no? Pero bueno, vamos a este ejemplo. Tenemos un paciente con un pH que es alto o es bajo. Si tiene un pH de 7.3, es un pH bajo. Entonces estamos ante una acidosis. ¿Ok? Ya sabemos que es una acidosis. Ahora, ¿qué tipo de acidosis tengo? Ahora tengo que ver
el bicarbonato. Entonces, ¿el bicarbonato es alto o es bajo? Tengo 14. Mi bicarbonato va de 22 a 26. Entonces, es un bicarbonato que está bajo. pH bajo, bicarbonato bajo. Entonces, este paciente tiene una acidosis metabólica. ¿Ok? Ahora, ¿qué más tenemos que hacer aquí? Ya sabemos que ya leímos el nombre. Leímos el nombre completo. Ahora, si queremos tener el resto de información, tenemos que saber si este paciente está compensando o no. Entonces, ¿recuerdan la fórmula que les mencioné? Era 1.5 por el bicarbonato más 8. Entonces, 1.5, el bicarbonato es 14, 1.5 por 14. Y esto se le suma 8. Entonces, esto da 21 más 8, 29. Este 29 es la presión de dióxido de carbono o el PCO2 que yo estoy esperando. Según mi ejemplo, el paciente tiene 3. Recuerden que había un rango de más menos 2. Entonces, el paciente tiene 30, está en ese rango de más menos 2. Entonces, el nombre completo o el diagnóstico completo en este paciente sería acidosis metabólica compensada. ¿Verdad? ¿Se compensa con qué? Se compensa con el PCO2. ¿Verdad? La parte respiratoria es la que me va a hacer la función de compensador en este momento. Entonces, eso es todo lo que tenemos que hacer cuando vemos una gasometría ante un paciente. Entonces, luego de eso tenemos que analizar las probables causas, podemos calcular el anion gap, también nos sirve para distinguir entre las causas probables del desorden ácido-base, pero eso lo podemos revisar en otro tema para no hacer este video tan largo. Vamos a hacer otro ejemplo antes de terminar. Vamos a hacer mi paciente B. pH va a ser de 7.6. Mi bicarbonato va a ser de 20 miliequivalentes por litro. Mi PCO2 va a ser también de 20, pero en este caso milímetros de mercurio. Y mi presión de oxígeno 95 milímetros de mercurio. Es decir, yo sé que es una muestra arterial. Ahora, en este caso, ¿el pH está bajo o está alto? El pH está elevado, entonces desde ahí ya empezamos a ponerle nombre, es una alcalosis. ¿Qué tenemos que ver después? El bicarbonato, ¿verdad? Mi bicarbonato es de 20. ¿Está normal? ¿Está alterado? ¿Está elevado? ¿O disminuido? En este caso, el bicarbonato es de 20, está disminuido, ¿verdad? Entonces, es una alcalosis respiratoria. ¿Qué tenemos que hacer